Continuamos en Noticias Globovisión Economía y a esta hora está con nosotros Leonardo Soto, economista. Nos acompaña la tarde de hoy. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, entre los temas que han salido en los últimos días, quisiera conversar con usted respecto a lo que fue este ajuste de salario decretado por el Ejecutivo Nacional y el impacto que eso pueda tener en el precio de los bienes y servicios. Generalmente se habla de que ajustar el salario impacta en la inflación, cosa que no debería ser el caso, y menos en un salario tan mínimo que ya ni siquiera es referencia en ningún aspecto de la vida laboral. En la actualidad, el incremento del salario mínimo, por lo menos los que decreta el Ejecutivo Nacional, realmente no tiene ningún impacto sobre el índice de precio. Estamos hablando de incrementos que están totalmente fuera del contexto económico, ante una cesta básica que ronda los 350 a 450 dólares para un promedio de 4 personas por familia. Por lo tanto, decir, mira, llevarte de 0,67 centavos de dólar a 3 dólares o 3,50 o lo que eso implique, el aumento que ellos definieron, no tiene una mayor relevancia. ¿Qué sí están haciendo? Y creo que ya eso es algo que muchos empresarios han venido adelantando por encima, no por encima, sino anticipándose al contexto económico tan volátil. Ajustar de acuerdo a su posibilidad de participación en el mercado, a su flujo de caja activo, lo que ellos le pagan a sus colaboradores internos. En la actualidad estamos viendo salarios entre 50, 150 dólares en promedio, hasta 400 dependiendo del rango y la cantidad de tiempo que dedica una persona en una empresa, y con esto se ha ajustado la economía privada sin esperar a que se den cambios o condiciones propias de parte del Ejecutivo, que las necesitamos sí. Obviamente partimos del respeto y el cumplimiento de las leyes del Estado, pero el empresario se adapta y trata de mejorar las condiciones para la familia venezolana, la que está en su seno, resguardada en su seno. El hecho de que el venezolano esté siendo remunerado de esta manera, que no es o no llega a quizá los niveles de capacitación que se tienen o que no tienes un incentivo para seguir formándote, para hacer carrera en una empresa, ¿qué efectos trae en una economía? Nosotros hace 10 años aproximadamente entramos en modo sobrevivencia extrema, donde toda esa gráfica de distribución del ingreso, de acuerdo a lo que son no solo las necesidades básicas de la familia, del núcleo familiar, sino la proyección de crecimiento en el corto plazo, pasaron prácticamente a no existir en la planificación financiera de la familia. Esto implica que muchos chamos dejaron de estudiar en la universidad, una alta deserción universitaria. Esto implica que la empresa, como parte de su política de ajustar las condiciones financieras para seguir funcionando ante un mercado que está contraído, disminuye la participación de formación o cualquier otro incentivo. Sin embargo, y aquí es donde, Mariana, quiero también hacer énfasis porque lo estoy viendo con muchas empresas en la actualidad, hay un despertar del empresario que es consciente, que son muchos los que aún están y están dándolo todo por seguir en el país. Hay un despertar en no solamente formar desde el punto de vista profesional, técnico o científico en algunos casos a su colaborador interno, sino estoy viendo con mucho agrado salud mental en muchas empresas, formación, no solo motivación desde el punto de vista del impulso diario para que hagas más en el trabajo, sino inspiración desde el punto de vista personal. Y eso está llevando a que muchos venezolanos comiencen a plantearse opciones sobre una mesa económica que es compleja. En Venezuela jamás se había oído hablar de inversiones a largo plazo, como es el caso de la bolsa de valores, tanto nacional como internacional. Y hoy eso es una opción para muchas familias, aunque su ingreso tal vez no tiene una proyección muy alta en el corto plazo, pero están pensando en modo no de sobrevivir, sino en modo de sustentar un fondo de retiro para un lapso de 5, 10 o 15 años inclusive. Dos cosas sobre el tema. El caso del mercado de valores local ha tenido cierto repunte en los últimos años, sin embargo todavía hay mucho desconocimiento por parte del venezolano de cómo funciona, cuáles son los mecanismos, en qué forma te pueden favorecer. Muchas veces es visto solamente como, o últimamente ha sido visto como el espacio para las empresas buscar el crédito que no tiene a través de la banca, pero el ciudadano común, el hecho de que pueda participar allí y, como señalas, tratar de buscar un fondo para el momento del retiro. Mira, aquí es donde viene un poco la formación y capacitación que mencionaste, porque si no hay condiciones propias para que tal vez una empresa en sí pueda darlo de manera abierta o tal vez el Estado no tiene las condiciones para ofrecerla, hay un principio de autoformación que está llevando a que el venezolano entienda que la bolsa de valores como un mecanismo representa una serie de activos intangibles a los cuales yo puedo hacerme para proyectar un crecimiento económico, un crecimiento financiero, un crecimiento de liquidez posiblemente en un lapso de 5 a 10 años. Hace poco
un conocido me consultó qué opinaba del mercado inmobiliario, específicamente en la ciudad de Maracaibo. Como sabemos, Maracaibo tiene un problema con el servicio eléctrico importante que sigue afectando la calidad de vida en la ciudad y que ha disminuido el valor de las propiedades en la zona, a un punto tal que una propiedad que podía oscilar entre 150 y 350 mil dólares, hoy se puede prácticamente comprar entre 15 y 25 mil dólares, que es un monto prácticamente irrisorio. Esto está llevando a que las personas evalúen opciones, a que el ciudadano comience a investigar, comience a consultar. Y el ciudadano común, el que sabe poco del tema, el que tal vez nunca lo ha hecho, debe entender que estos no son mecanismos ajenos a su dominio, que estos no son mecanismos distantes de su control. Es básicamente investigar, es básicamente ordenar algunos criterios. La Bolsa de Valores de Caracas está allí con información suficiente para poder comenzar a funcionar en ello. Hay que cumplir unos requisitos legales, obviamente tener el RIF, hacer declaración de impuestos sobre la renta y Como para otros abrir una elementos. cuenta bancaria. Y es posible tener acceso a ello. Acciones que son accesibles, inclusive se pueden adquirir en bolívares y que representan para el venezolano tal vez no un flujo de ingreso corriente hoy, pero sí una proyección de tenencia de un activo intangible que puede tomar valor en el tiempo y que es importante que entendamos que es una opción a considerar hoy más que nunca. Hoy más que nunca es una opción a considerar porque también existía la otra vía, que era la vía de una seguridad social que pudieras tener de cara a un futuro y al momento de retirarte. Vivimos la triste o la penosa situación que enfrentan los asegurados y las personas pensionadas por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que cotizaron toda una vida y hoy reciben ese salario mínimo que está decretado por el Ejecutivo Nacional. En estas condiciones que está el país, hemos perdido un tiempo importante de lo que era el bono demográfico en el que estaba atravesando Venezuela. Al dejar de haber personas estudiando, también dejó de haber personas cotizando en la seguridad social. Los salarios son mínimos, muchas cosas se fueron por la vía de bonificaciones, es decir, lo que le aportas a la seguridad social no representa realmente nada importante. ¿Cómo se van a sostener esas pensiones y jubilaciones para estas generaciones que hoy están trabajando y que de cara a un futuro van a tratar de tener o cobrar ese valor de sus años de trabajo? Yo siempre he sido un crítico frontal de los sistemas de seguridad social. Obviamente el de Noruega, Dinamarca, Holanda funcionan por el tipo de sistemas que ellos han establecido a nivel político y social, que no data de 10, 20 o 30 años, data inclusive de siglos de organización. Para el caso venezolano, el caso de América Latina, por su condición propia de volatilidad, somos sociedades muy jóvenes, somos sociedades volubles inclusive, somos sociedades muy afectadas por condiciones ideológicas que inclusive se van a los extremos, que llevan a tomar decisiones que tienen que ver con la política y afectan lo económico, y para muestra un botón, tenemos ya 20 años de devaluación constante del bolívar. Cuando el tema de la devaluación comenzó a hacerse regla en Venezuela, una de las cosas que yo siempre le recomendé a las personas era tratar de abocarse a tener activos diferentes al resguardo de un sistema de seguridad social, considerando el hecho de que seguíamos trabajando con bolívares, unas reservas internacionales afectadas por una serie de fondos económicos o la posibilidad de extraer de esas reservas internacionales bajo cuotas especiales dinero para inversión social, así se llamó en ese momento, que se convirtió en una serie de salidas de dinero sin respaldo en producción, que llevó, por supuesto, a la depreciación del tipo de cambio y al problema que hoy tenemos con el bolívar. No se trata de un ataque especulativo consensuado hacia una moneda, se trata de malas decisiones económicas que hoy están generando las consecuencias que estamos viendo. Por lo tanto, yo le digo a los jóvenes y a los que tal vez ya no son tan jóvenes, que siguen pensando que puede existir una apreciación, una dolarización de los fondos de compensación, de los fondos de resguardo social. Puedes tenerlo como una opción, es posible, sí, tenlo como una opción, pero tenlo como tu décima opción. Siempre tenlo como tu décima opción, inclusive más allá. Tus opciones siempre tienen que ser tus decisiones hoy para resguardar tu futuro. En Estados Unidos, siendo un país desarrollado, ellos cuando comienzan a trabajar comienzan a definir sus fondos de retiro, y sus fondos de retiro son activos, disminuir sus deudas, disminuir capacidad hipotecaria a nivel de deudas inmobiliarias y la adquisición de activos que les permitan una revalorización en el tiempo en función de su expectativa de crecimiento. Los fondos de protección social, una décima opción. Efectivamente, parte de lo que debe reevaluarse y replantearse hoy día en el país cuando se habla de recuperar el salario o cuando se habla de recuperar la calidad de vida del venezolano, eso debería ser fundamental, que las personas puedan tener un retiro digno. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos con más.
Continuamos en Noticias Globovisión Economía, estamos conversando con Leonardo Soto, economista. Hablamos en el segmento anterior sobre, bueno, las posibilidades que tiene o no hoy el día el venezolano para tener un retiro, para que el salario tenga algún tipo de objetivo y cómo más o menos replantearte un futuro. En el caso de Venezuela veíamos el día de ayer también otras noticias, y es el caso de estos sistemas para tratar de transar bolívares y dólares en el país. ¿Qué efecto tiene sobre una economía este tipo de mecanismos cuando el dólar no funciona ni circula de manera formal en la economía nacional? La moneda de curso legal en Venezuela sigue siendo el bolívar y lo va a seguir siendo hasta que se haga una modificación de la Constitución. Eso es un hecho ineludible. ¿Cuál es el tema, el punto clave de todo esto relacionado con estas cuentas en divisa y la posibilidad de utilizar de forma electrónica tales divisas en la economía? Tú depositas en la banca tus dólares en efectivo. Con eso tú pagas en los comercios de forma electrónica, pero lo que se liquida son bolívares a una tasa de cambio establecida por el Banco Central. Hoy muy cercana a tasa de cambio paralelo de todas las páginas que puedan tomarse como referencia en la actualidad, porque se ha hecho esa relación directa tratando de proteger, no de proteger, tratando de igualar una situación de percepción de revalorización del tipo de cambio desde el punto de vista oficial. Entonces, es básicamente eso. Gobierno necesita que todos los dólares en circulación, de los cuales no existe una referencia a una contabilidad formal, entren a la banca, vayan a reserva internacional y que las personas al realizar transacciones a través de tarjetas de débito o cualquier otro instrumento electrónico, transes en bolívares. Hay un movimiento de dinero entre bancos, dólar, bolívar, pero todo, absolutamente todo se hace con bolívares. Que existirá la posibilidad de que tú puedas retirar dólares más adelante de las taquillas de los distintos bancos. Eso es una posibilidad cierta, eso es una posibilidad real, pero al gobierno le interesa es que las personas depositen sus dólares y eso alimente el flujo de ingreso en divisa a nivel interno que tanto necesita en este momento el gobierno para honrar tantos compromisos y tratar de fortalecer un poco unas muy golpeadas reservas internacionales. Ahora, en medio de esto, el hecho de que esto no sea formal, no exista una dolarización como tal, que implica muchas otras cosas de orden fiscal también dentro de la economía, ¿qué efectos va a tener o puede tener de cara al futuro de lo que se ha visto como una hiperinflación que no logran contener? Las políticas monetarias del Banco Central de Venezuela no existen, básicamente. ¿Cuál es el gran problema de lo que está ocurriendo en este momento con el bolívar? Y ha sido referencia y lo va a seguir siendo hasta que no comiencen a concretarse buena parte de los acuerdos que se han colocado sobre la mesa desde el punto de vista empresarial, por lo menos ante la comisión de diálogo que se estableció en la Asamblea Nacional. Es precisamente el tema producción. La moneda, el bolívar va a seguir siendo la moneda de curso legal. Estamos muy cerca de una posible reforma monetaria para disminuir ceros a la moneda, considerando los altos niveles de ceros que hoy ocupan a nuestra moneda y que ya los sistemas contables y afines pues no logran dinamizar ese proceso de transacción a nivel de bolívar. Entonces, si lo vemos a nivel de nuestras transacciones o operaciones, el impacto de una dolarización, una pseudo dolarización, una dolarización informal, llevada a un extremo de formalidad interna para tratar de recuperar esos dólares hacia la economía, hacia las arcas del Banco Central, un mayor impacto realmente no lo tiene siempre y cuando no se establezcan políticas de producción que permitan incrementar la disponibilidad de bienes y servicios suficientes, que a su vez esto permita una apreciación real del valor de nuestra moneda de curso legal, que sigue siendo bolívar. Ellos pueden llamarlo petro, ellos pueden poner a circular el euro, el yuan, el yen, pero el bolívar sigue siendo la moneda de curso legal. Y la única forma de que las condiciones estén 100% dadas para una dolarización oficial, que dudo que el gobierno opte por esa opción, es que se eliminen al 100% las sanciones impuestas ante las actividades que realizan las personas que integran el Poder Ejecutivo y que se llegue a un acuerdo con la Reserva Federal de Estados Unidos, que además es un organismo autónomo. Entonces, hay todo un tema aquí es de facilitar transacción, más que de generar un freno a la inflación en sí. Ahora, dentro de todo esto, vemos cómo el gobierno este año ha tratado de impulsar una economía digital y mencionaba algo importante, el petro. El petro podía haber sido ese mecanismo para no tener que usar para no usar el dólar como referencia, pero el gobierno preferió usar el dólar como referencia, que es su criptomoneda, la misma que ellos crearon. El dólar es el gran tabú del mundo entero porque gobiernos lo odian, pero lo necesitan.
y es un hecho, si sigue siendo la moneda de referencia a nivel internacional, necesitan utilizarla en la economía para que se genere una situación de confianza. Porque si tú le dices al venezolano, o yo te digo a ti, Mariana, te voy a pagar con Petros, y tú debes ver cómo resuelves con ese. Tú no sientes confianza, tú no te sientes Pero es el tranquila. mismo Estado el que no le ha dado confianza porque no le ha dado usabilidad al sistema. El tema es bajo qué condiciones se creó, bajo qué condiciones se coloca sobre la mesa, porque realmente el petro como herramienta no es malo, Es bastante... simplemente es una herramienta y la forma como fue estructurado está muy bien pensado, está sostenido sobre una base tecnológica que es confiable, tiene elementos realmente fiables desde el punto de vista de, como bien lo dijiste, su usabilidad. El asunto es en el momento en el que sale a relucir el petro como una opción, el momento clave cuando se dan las sanciones sobre Venezuela y parece que el gobierno no tiene opción más que sacar esta herramienta para tratar de mover sus fichas internas y no quedarse sin el movimiento flujo de dinero, más en un momento en el que las criptomonedas estaban en agua. Entonces el petro tiene posibilidad de usarse, tiene posibilidad de tener respaldo, tiene posibilidad de fortalecerse, pero hay que sincerar aspectos monetarios, como bien lo dijiste, dólar, bolívar y el tema producción, que es esencial. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Leonardo Soto, economista, estaba con nosotros la tarde de hoy. Recuerde